Buenos días, hermanos amados. Gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Que Dios nos guíe, nos abra los ojos para conocerle a Él por su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, continuamos hoy con el capítulo 13 de Primera a los Corintios y también quisiera que por favor tenga a la mano su Biblia para poder revisar algunos versículos mientras vamos estudiando. Hoy voy a compartir nuevamente el estudio por la pantalla para que ustedes puedan leer también el estudio que estamos siguiendo de Primera a los Corintios para creyentes en crecimiento. Para aquellos de ustedes que tienen este libro de Sabios en Cristo por Warren Wiersbe, por favor, ténganlo a la mano también para leer una porción de este estudio que nos va a ayudar al- a comprender un poco mejor lo que Dios desea para nosotros como creyentes en la iglesia. Sí, sin más, les voy a pedir entonces que oremos juntos y vamos a estudiar en esta mañana. Mi Dios, te doy gracias por este día. Te quiero pedir por cada familia de la iglesia aquí en Cuenca. Te necesitamos profundamente, Señor, que ver las cosas a la luz de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Cuidar de nuestras familias y de la familia de la iglesia, Señor. Utilízanos para ser de bendición para cada uno de las familias y crecimiento y hacer tu voluntad aquí en esta tierra, Señor. Por el poder del Espíritu Santo es eso posible y te doy gracias en esta mañana, mi Dios. Te pido que nos abras los ojos y nos guíes a la verdad. Pido por los hermanos en otros países que también nos ven. Oro que sean de bendición para la iglesia local donde ellos están y te doy gracias por lo que estás haciendo, mi Dios. En Cristo Jesús, amén. Mis amados hermanos, vamos a leer nuevamente, perdón. Vamos a leer nuevamente Primera de Corintios, capítulo 13, hacer un recuento de lo que hemos vimos la semana pasada y continuar con los últimos versículos de este capítulo 13. Dice, si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la semana pasada nosotros dijimos que el capítulo 13 no puede estar separado del resto de los capítulos de Primera a los Corintios y que todavía Pablo tiene como propósito la corrección. ¿Sí? Y esta carta a Primera a los Corintios fue escrita
porque habían problemas de desunión en la iglesia, habían problemas de carnalidad en la iglesia, y en cuanto a cómo se estaba funcionando la iglesia local en Primera los Corintios o en Corinto, estaban teniendo pleitos entre los unos y los otros. Sí, y en el capítulo 12 nosotros vimos que ellos estaban siendo egocéntricos, querían dones que llamen la atención, pero no estaban utilizándolos por el poder del Espíritu Santo, es decir, no estaba siendo de provecho para la edificación de nadie. La única manera de ser de beneficio, de edificación para otra persona dentro del cuerpo de la iglesia y en general en la familia, es cuando dependemos en el poder del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo en nosotros produce la vida de Jesucristo para afectar a otras personas. Entonces, cuando habla del amor, tenemos que compararle con Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, porque son pasajes paralelos, en donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese era el problema de los Corintios. Entonces, el capítulo 13, aunque eh, está muy claro en cuanto a lo que es el amor, no hay cómo separarle del resto de los capítulos. Tiene que ver con una enseñanza para corregir la actitud de los creyentes corintios. Y la actitud era una actitud egocéntrica. Ahora, mis amados hermanos, nosotros también tenemos esa misma actitud en ocasiones, pero quiero que vean nuevamente en nuestro estudio. Voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a estudiar a partir del versículo 8. La semana pasada yo les pedí que por favor lean esta porción de las características del amor y espero que hayan podido revisar porque es de mucho provecho. Por ejemplo, dice, el amor espiritual es paciente, ¿sí? Y cuando habla acerca de paciencia, recuerden que los corintios, en cuanto a la Santa Cena que revisamos en el capítulo 11, no se estaban esperando los unos a los otros para comer, sino que unos se adelantaban, se atragantaban y luego vomitaban para seguir comiendo. Era muy triste la situación que estaban viviendo porque no pensaban en los demás. Y algunos estaban satisfechos y otros se quedaban con hambre. Sí, pero todo esto, este capítulo 13 ata el resto de capítulos y muestra que sin el poder del Espíritu Santo es imposible servir en la iglesia por el poder del Espíritu Santo. No es posible em, ayudar los unos a los otros. Hagan de cuenta que cuando nosotros andamos en la carne, es como una persona que tiene parálisis cerebral. La figura del cuerpo, que es lo que estamos viendo en esta porción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en cuanto a los corintios, al estar en la carne, estaban desconectados de la cabeza, hacían cada uno por su cuenta reacciones que no servían para nada, sino afectaban al cuerpo. Y eso nos pasa a nosotros también cuando andamos en la carne, ¿no? El amor de Dios es bueno, ¿sí? No hay manera de expresar esto más que Dios en
cómo Él es, nos da algo que no lo merecemos. Y eso habla de su vida. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, nos murió en una cruz, derramó su sangre, no porque nosotros éramos buenos, sino porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él nos dio algo que no los merecíamos, que es su gracia. Sí, el amor de Dios no tiene envidia. También les animo a que revisen nuevamente esto. Dice, al andar en el Espíritu, nuestra preocupación será el bienestar de otros, que prosperen en lugar de estar celosos porque ya les vaya bien. Y en esa envidia que los creyentes corintios tenían, eh, recuerdan que se estaban hasta denunciando los unos a los otros en cortes gentiles o con demandas legales y estaban en serios problemas. ¿Sí? Entonces, toda esta carta tiene como propósito decir, regresen a la verdad, miren y caminen en el poder del Espíritu Santo. eh, no se van a ayudar unos a otros si siguen en la carne, porque entre niños no se pueden ayudar. Se necesita de maduros, hombres grandes que crezcan, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Por favor, revisen cada uno de estos descripciones del amor. Y si es que puede buscarlo en el diccionario bíblico, le va a ser de mucho provecho, de mucho ánimo, cada uno de estos, el significado de cada uno de estos, ¿sí? Alguno que eh, me hace pensar cada vez es que el amor de Dios, como dice aquí, no guarda rencor en el versículo 5. ¿Sí? Aquí está, ustedes pueden ver en el versículo 5, el amor de Dios no hace nada indebido, pero parte de eso también en la Biblia nosotros tenemos que en el versículo 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y, y, y ese guardar rencor es que no tiene como un registro de lo malo. A veces y generalmente nuestra carne desea recordar lo malo que otras personas han hecho, se olvida lo que nosotros hemos hecho, pero recuerda lo malo de otras personas y no ve a las otras personas en Cristo Jesús. Nosotros, la única manera de tener una relación en Cristo Jesús es al ver las cosas como Dios las ve. Y Dios nos ve en Cristo Jesús limpios, sin manchas, sin pecado, nos ve delante de Él como sus hijos, nos ve en Cristo Jesús. ¿Sí? Y así es como Dios quiere que nos veamos. Ahora, vamos a pasar a Primera de Corintios capítulo 13 y el versículo 8 y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Recuerdan que los corintios tenían como deseo todos hablar en lenguas, ¿sí? Porque es lo que llamaba la atención. Pablo les muestra la necedad de su carnalidad. Se enfocaban en exaltarse a sí mismos por medio de cosas que pronto desaparecerían, que la iglesia ya no necesitaría, aunque el amor de Dios nunca deja de ser. Sí, cuando fue escrito primero a los Corintios, todavía la escritura no estaba completa y Dios todavía daba a conocer su mensaje a través de hombres que daban a conocer su palabra, pero todavía no estaba escrita completamente. Lo que tenemos hoy en día está completo, es todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos y no hay cómo añadir nada más a esto. Ya no existe este don porque tendríamos que nosotros añadir más a la iglesia, ya no hay, ¿ok? Ahora, lo que sí hay hoy día en cuanto a los profetas y si usted quiere revisar más en cuanto a esto, revise la lección del capítulo 12, que son dos secciones que compartió mi suegro hace 2 semanas.
y va a ver que lo que nosotros tenemos hoy en día está completo, ¿ok? Ahora, subrayé yo algo aquí que es importante para nosotros que podemos estudiar. En la carne, nuestro enfoque está en las circunstancias. Cuando nuestro enfoque está en las circunstancias, todo es variable, todo es una tragedia, todo es difícil, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros de la primera cosa al levantarnos cada mañana? ¿Sí? Bueno fuera que, digamos, abrimos nuestra Biblia y nos enfocamos en el Señor, pero lo que hacemos es agarramos nuestro celular y empezamos a ver las noticias o ver lo que ha pasado. Todo esto de este año que ha pasado de pandemia, vemos que eh, eso no te da esperanza. Recuerdo una imagen de alguien que estaba burlándose, ¿no? Pero decía, yo, luego de 5 minutos de ver las noticias en mi casa, y era una persona metida en una bolsa, tapada, solo con los ojos, mostrándose los ojos, tapada la cara, todo porque las circunstancias están mal, ¿no? Y nos deja aislados, nos deja solos el andar en la carne, el ver las circunstancias y no ver a Jesucristo. Al no entender la verdad y lo insignificante llega a ser importante y lo terreno se convierte en prioridad en lugar de mirar por lo que tiene valor eterno. Sí. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no en la mañana, en lugar de enfocarnos en el Señor o simplemente recordar lo que Él ha hecho, quiénes somos en Cristo, que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, y conocerle a Él? ¿Por qué en lugar de eso nos llama más la atención ver las circunstancias? Pues quiero que sepa que es porque somos carnales, porque en lugar de ver las cosas como Dios las ve, estamos viendo las cosas como meros hombres. Nos interesan esas cosas y todo se hace una burbuja muy grande. Cuando respecto a esto, quisiera compartirles en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo, versículos 3, 4 y 5. Pablo les dice cómo debemos vivir la vida. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no es ese nuestra fuente de comportamiento, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa palabra argumentos tiene que ver con las especulaciones de nuestra mente. No está basado en la verdad, no está basado en lo que permanece para siempre. Y eso, junto con la altivez eh, de nuestra mente, no nos deja ver a Dios, ¿sí? Eso tiene que ver con el orgullo. Ese orgullo que tenían los creyentes corintios por querer sobresalir y ver las cosas circunstanciales, como es decir, que me pongan atención a mí y no verle al Señor, no les deja eh, ver al Señor. Pero nosotros como creyentes no podemos vivir de esa manera. La única manera de poder vivir es por el poder del Espíritu en nuestras vidas. Y cuando eso pasa, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esas especulaciones al piso porque nos quedamos en la verdad. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, eso tiene que ver con nuestro propio orgullo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, sigo en el estudio y dice aquí otra vez, al no entender la verdad, lo insignificante llega a ser importante y lo terreno se convierte en prioridad en lugar de mirar por lo que tiene valor eterno.
versículos 8, 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo habla en este versículo acerca de la verdad. Juan capítulo 16, Jesús prometió que el Espíritu vendría y guiaría a los discípulos a toda la verdad. Empezando en Pentecostés, vino a guiar a los creyentes a la verdad. Sí, em, cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, los creyentes no le podían entender. Pero él dijo en Juan capítulo 16, el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sí, la idea de los corintios de que eran muy importantes porque hablaban en lenguas o porque tenían todos los dones, pero estaban en la carne, era equivocada porque el único que puede convencer al mundo, a una persona de su necesidad de Dios, es el Espíritu Santo mismo, demostrarle que es pecador. ¿Sí? ¿Cuál es la oración suya y mía? ¿O cuál debería ser la oración suya y mía? Es, Señor, déjanos ver por tu Espíritu Santo lo que ya nos pasó en Cristo Jesús, de que ya hemos sido sacados de Adán y ahora que estamos en Cristo. Pero también déjanos ver que en nuestra carne nada nos puede ayudar a hacer tu voluntad. La carne quedó crucificada en una cruz juntamente con Cristo. Ya morimos juntamente con Él. Ya no somos más esclavos del pecado. Aunque todavía tenemos la carne en nuestras vidas, nos toca crecer, nos toca depender en el Señor, que el Espíritu Santo da el crecimiento a cada uno de nosotros para ir edificándonos en amor, dice Primera de los Corintios 3. Sí, entonces, dice aquí, en los días de Primera de los Corintios, el Espíritu Santo todavía estaba revelando la verdad a la iglesia. Esto es algo que ya dijimos. Pero cuando la verdad estaba completamente revelada en la Biblia, esos dones que el Espíritu usó para hacerlo dejaron de ser necesarios. Hoy el Espíritu ha revelado toda la verdad a la iglesia y está escrita en la palabra de Dios. Ahora lo que Dios hace con nosotros es que nos ilumina, nos deja ver la verdad por su Espíritu Santo. Y esa fue la oración de Pablo para con los creyentes efesios. Sí, y revisamos con aquellos de ustedes que están siguiendo los estudios de los miércoles, que Pablo en su oración en el capítulo 1, él dijo, versículo 15 en adelante, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Sí, es alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento. Lo que el Espíritu Santo hoy día hace es eso. La palabra está completa, pero nos deja ver, ¿sí? Y solamente al ver en confianza a su palabra, al ver como Él lo ha dicho en base a la verdad, es que podemos descansar y es que podemos también crecer espiritualmente para ser de bendición para otras personas. Sí, veamos el versículo 13. Sí, 11 al 13 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Sí, esto es muy importante. ¿Qué es lo que tiene valor para un niño? Las cosas inmediatas, ¿sí? Un caramelo,
un juego en este momento, pero no está pensando en algo que persevera o algo que permanece para siempre. Cuando ella era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, y en esta sección quiero, mis amados hermanos, leerles lo que voy a regresar aquí, voy a parar de compartir esto, voy a regresar a esta porción, pero quiero leerles lo que este libro de Warren Wiersbe nos dice respecto a esto. Dice, estos dones se acabarán, serán abolidos, cesarán, pero el amor permanecerá para siempre, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 y 16. Los corintios eran como niños que jugaban con juguetes que un día desaparecerían. Uno espera que un niño piense, entienda y hable como un niño, pero también se espera que el niño madure y comience a pensar y hablar como un adulto. El día viene en que debemos dejar lo que era de niño. El Nuevo Testamento, que en esta época no había sido completado, tenía una revelación completa. En el Nuevo Testamento tenemos una revelación completa, pero nuestra comprensión del mismo es parcial. Entre paréntesis, si piensas de otra manera, repasa el capítulo 8 del versículos 1 al 3. Hay un proceso de maduración para la iglesia como un todo y también para el creyente en forma individual. No seremos totalmente completos hasta que Jesús regrese, pero ahora debemos de estar creciendo y madurando. Los niños viven para lo que es temporáneo, pero los adultos viven para lo que permanece. El amor permanece y lo que éste produce permanecerá. Miren, hermanos amados, conmigo por un momento lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18, lo siguiente. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sí, mis amados hermanos, ese crecer es un proceso. No es algo que pasó inmediatamente como lo que pasa cuando nosotros fuimos salvos. El momento que Dios nos abrió los ojos y creímos a la verdad, ese momento Dios nos puso en la posición de hijos de Dios, nos dio el Espíritu Santo, todo lo que necesitamos, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos ha sido dada, ¿sí? Miren, por ejemplo, conmigo aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es el momento que creímos, pero al final Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y esta, creced en la gracia es crecer en lo que Dios ya ha hecho, es decir, cree en lo que ya tienes en Cristo Jesús y camina en dependencia de esa verdad. Esto es un proceso diario, esto es algo de minuto a minuto, constantemente, de recordar lo que somos en Cristo Jesús, quién es Él, qué es lo que Él ha hecho. Sí, hermanos amados, a veces usted y yo nos deprimimos por estar viéndonos a nosotros mismos, por estar viendo las circunstancias. La única manera de salir de ahí es de ver lo que somos en Cristo Jesús, lo que Dios ya ha hecho, porque estas circunstancias cambian,
pero lo que permanece es la verdad, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por su Hijo Jesucristo, ¿sí? Antes bien, creced en la gracia y por eso está la iglesia. Por esa razón está en la iglesia, porque la iglesia está para hacer discípulos, es decir, hombres y mujeres que maduros espiritualmente, que caminan y dependen en la verdad y son de beneficio para otras personas y pueden ayudar a llevar las cargas de los otros y a tomarle a los niños de la mano para que vayan creciendo, mostrarles con el ejemplo para que puedan hacerlo, ¿sí? Yo le puedo decir a mis hijos, ¿no? Em, Lávate los dientes todos los días. Pero si yo no me lavo y no me ven que yo me estoy lavando los dientes, ¿sí? Pues se les va a podrir los dientes y se les va a caer. Lo mismo con nosotros, ¿no? En nuestra vida puedo poner en una situación de legalista y de juez y decir, no hagas esto, no hagas aquello, pero si yo no lo hago y no me ven hacer, no me ven comportarme por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo pueden vivir? Sí, ese era el problema de los corintios. Tenían mucho conocimiento, tenían los dones, pero en lugar de andar en el espíritu, estaban andando en la carne. Y no es algo diferente a hoy en día. También pasa lo mismo con nosotros, ¿sí? Por eso la importancia de ver todo esto a la luz de la verdad. Solamente al creer, es decir, al descansar en lo que Dios ha hecho, podemos ver la vida a su manera, ¿sí? Recuerden algo que es muy importante. Nadie puede confiar en alguien a quien no conoce. Y por eso nos toca conocerla a nuestro Dios. Si es que estamos en la carne, pues más bien arrepiéntete y di, Señor, he estado caminando por mis propias fuerzas y no en base a la verdad. Por eso Dios sigue con lo que Él ha dicho, no cambia. Creced en la gracia. Si no vemos la vida a la luz de la verdad, de que hemos muerto con Cristo Jesús, de que hemos sido sepultados con Él, de que hemos resucitado juntamente con Él y ahora estamos sentados a la diestra del Padre junto con Jesucristo, esa es nuestra posición celestial. Efesios capítulo 1 y el versículo 3 dice que tenemos toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero es solamente al ver lo que somos que podemos bajarnos a esta tierra para vivir por el poder del Espíritu Santo, reflejando la vida de Jesucristo y hacer su voluntad aquí en esta tierra. Eso por el poder del Espíritu Santo, el amor que permanece para siempre. Entonces, sigamos revisando nuestro estudio, hermanos amados. Esto es una buena herramienta que tenemos para ir estudiando cada semana. Dice, Pablo da dos ilustraciones acerca de la verdad revelada a la iglesia. Primero, la compara con el conocimiento de un niño y de un hombre maduro. Cuando Dios está revelando la verdad a la iglesia, revelando la verdad a la iglesia, usó los dones de profecía, las lenguas y conocimiento. Una vez terminada la Biblia, la iglesia hizo a un lado las cosas que eran necesarias cuando todavía era inmadura, sin la verdad revelada. Ahora, antes de que pasemos aquí, esta partecita de aquí del don de conocimiento, quiero que quede claro para que no se me pierdan. Dice, eh, estoy leyendo del libro de Warren Wiersbe, dice, ciencia no significa educación, sino la entrega directa a la mente de la verdad espiritual, ¿sí? No está hablando de alguien muy, muy inteligente, sino que Dios le dejó ver lo que Dios quiso decir, ¿ok? Dice aquí, una vez terminada la Biblia, la iglesia hizo a un lado las cosas que eran necesarias cuando todavía era inmadura, sin la verdad revelada. Luego compara a la iglesia y la verdad de un hombre mirándose a un espejo.
En los días de Pablo, los espejos estaban hechos de metal brillante. Una persona que se veía en uno solamente tenía una reflexión borrosa de sí mismo. Para Pablo, así era con respecto a la verdad y a la iglesia hasta que el Espíritu terminó de revelar toda la verdad. El entendimiento limitado de los creyentes con los dones de profecía, lenguas y conocimiento era como verse en uno de esos espejos, borroso. Una vez que la verdad fue revelada completamente, aquello que les daba un entendimiento limitado fue puesto a un lado. Sí, y finalmente en los últimos versículos, en el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y habla acerca de que si no vivimos por la vida del Espíritu Santo en nosotros, por Él en nosotros, pues todo lo demás no tiene sentido. Luego de decir lo que conocemos en parte se acabará en el versículo, ahora declara lo que permanecerá, que es la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor porque permanecerá para siempre. Dice, la fe y la esperanza un día pasarán. Una vez que entremos al cielo, en la presencia de Dios y con cuerpos glorificados, veremos todas sus promesas. ¿Sí? Una vez que eso está cumplido, ya para qué esperarlo, ¿verdad? Pero lo que único que permanece es el amor del Señor. Y dice, lo que es más importante es aquello que permanecerá para siempre. El amor de Dios debe caracterizar nuestras vidas hoy y se manifestará por toda la eternidad. Amén, hermanos amados. Solamente por el poder del Espíritu Santo es que podemos vivir. Entonces, hoy día nos toca ser honestos delante de nuestro Dios y decir, Señor, he estado caminando en la carne, viéndome a mí mismo, a las circunstancias y no viendo la verdad y no siendo de beneficio ni provecho para otros y para la iglesia, que tú estás enfocado el día de hoy en la iglesia para hacer tu voluntad a través de la iglesia. Sí, la iglesia hoy en día está paralítica por andar en la carne. Está desconectado el cuerpo de la cabeza. Pero, hermanos amados, sí hay esperanza. Es por el poder del Espíritu Santo, no por el nuestro, ¿ok? Que tengan un lindo resto del día. Y recuerden, toda la semana tenemos estudios también. El lunes con los varones, el martes las damas, el miércoles de Efesios, el viernes las cronológicas, el sábado tenemos con los niños. Este sábado fue un lindo tiempo que pasamos con ellos. Tengan un lindo tiempo y gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Nos vemos, hermanos amados. Chao.